sociales. Las relaciones sociales son importantes. Si ustedes no se relacionan, si ustedes no pueden hablar, si ustedes no se pueden ni siquiera presentar, ¿ah? Téngalo por seguro que se les cierran las puertas. Es muy importante poder hablar. Es muy importante poder, como quien dice, mostrar desempeño, ¿no? Como personas. Ustedes van a ser profesionales. Ustedes deberían de, ¿cómo se llama? De agarrar y poderse expresar. Oiga, no es que no hay nadie quien enseñe, no hay nadie. Oiga, en internet hay cuántos, yo veo un montón de, ¿cómo se llama? De cómo ser líder, de locución. Vean, pues hay tantas cosas que ustedes podrían aprender. No sé qué harán, ¿no? No sé qué harán. Miren, y la experiencia me ha demostrado. Yo he tenido chicos que son vagos, así, en la universidad, estudiantes vagos, y yo inclusive los he corregido, pero eran entradores, esos así todos que, oh, no, ¿cierto? Campechanos. Esos son los que ocupan mejores puestos que aquel que está como quien dice ahí, que de repente ¿no? Digamos, de repente pretende o quiere que de repente, pues, a veces por su capacidad, ser, ¿cómo se llama?, llegar a ser más. Los otros los ponen de jefe, los ponen de esto, los ponen del otro, ¿no? Y yo siempre digo, ¿ya ven? Pues, ¿saben qué? ¿Qué es lo que les vale a esa gente? El hecho de que, como digo, son entradores, conversan, no tienen vergüenza, ¿no? Respetan, ¿no? ¿Ok? Y eso se los digo por experiencia, porque es un montón de, ¿cómo se llama?, de chicos así que para mí, pues, han sido, bueno, una bala perdida en la universidad. Y muchos de ellos que yo les he aconsejado, porque si bien es cierto, eran pavonetas, les he aconsejado que estudien y les he aconsejado que se comporten, que sean respetuosos, ¿no? Yo nunca lo he esperado, pero recuerdo que varios de ellos se han acercado a mí, de los que menos pensaba yo, para que vean. Ingeniero, quiero estrecharle la mano, ¿no? Después de años que han pasado, canceló la universidad, porque sin sus consejos no hubiera llegado yo a ser lo que soy, ¿no? Vagonetas, pero la vida enseña, por jóvenes. Ahí lo dejo, acabó. Aprendan a hablar, jóvenes, aprendan a comportarse por el bien de ustedes, por su futuro, y entiendan que hoy día están solos, son, como se llama?, solteros, pero mañana van a tener familia, y, y, y su familia va a depender de los logros que ustedes obtengan, ¿no? Muy aparte del orgullo que puedan sentir sus padres de tener un hijo profesional, ¿no? De tener un hijo, como quien dice, realizado, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Pero aprendan a hablar. Sí, la verdad es que es necesario. Y a comportarse también, a comportarse. ¿Mm? Bueno, ayer nos quedamos, ¿dónde? Ayer vimos esto. ¿Eh? ¿Qué nos toca ver ahora? Ayer vimos estos ejemplos, ¿no? ¿O no? A ver si me ayudan. Lo que sucede es que con los mineros vamos un poquito adelantados. Entonces a mí me confunde el hecho donde me quedo con ustedes, ¿no? Con los mineros, pues como ellos les hago la clase en la mañana, ya pues ya traté los temas con ellos en la mañana que voy a tratar con ustedes ahorita, ¿no? Entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿Me están escuchando? Nos hizo una imagen y nos mencionó, también estaba relacionándolo con la película Hachi y había una imagen donde nos Ah, decía que esas in situ claro. eran iguales. Entonces estaba hablando yo de ¿cómo se llama? De la variable regionalizada, de la geoestadística, estábamos hablando, ¿no? De la geoestadística, claro. Entonces Sí, claro. estábamos aquí, ¿no? Entonces, lo que yo ayer trataba de decirles a ustedes, ¿no? Y por ahí les subí ¿cómo se llama? El link de la película, para que vean también que no es una fantasía o dirá un cuento que se lo creó el ingeniero, ¿no?
La película se llama Hachi, ¿no es cierto? Es un cuento de perros. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Yo lo que quería demostrar con la película, porque no quise, no tanto era ir a la película porque podía ponerles una serie de casos, pero no quería entrar a otros casos, sino demostrarles como quien dice cómo es que este animalito que permanece fiel, ¿no? Si es que alguien ha visto la película, ¿no es cierto? Permanece fiel hasta el final, inclusive hasta que se llega a morir, cómo es que él lo esperaba a su, ¿cómo se llama? A su dueño, ¿no? En la estación y como le dio un infarto en el aula y ya nunca regresó, el perrito ahí, pues para él no había, ¿cómo se llama? No pasaba el tiempo, ¿no? Él tenía que ver lo que su amo llegara, ¿no? Y por más que lo llevaron a su casa y tantas cosas, si es que han visto la película, el perrito siempre regresaba a la estación a esperarlo, pero ya pues había muerto el señor, ya no, hasta que murió el perrito, ¿no? Entonces, hasta el final, el perrito mostró pues su fidelidad, ¿no es cierto?, a su dueño. Muy bien, y lo que trataba yo de que ustedes interiorizaran con ese ejemplo, para no ponerles otro ejemplo, porque podía de repente herir susceptibilidades con ustedes, ¿no es cierto? Porque de repente por ahí hablo de algún, ¿cómo se llama? De algún infiel o de alguna infiel, ¿no? Y hiero susceptibilidades, entonces mejor no, por eso no tocó el tema. Mejor cogí al perrito, que era pues que hasta el final muestra su fidelidad con su dueño, esperándolo, pero su dueño nunca llega hasta que muere el animalito. Muy bien, pero lo que trataba de que ustedes comprendieran era de que, pues vean ustedes, que en el tiempo pasado, ¿no es cierto? O sea, en los días anteriores, ¿no? El animalito, pues, sabíamos dónde estaba, ¿no? Podíamos, como quien dice, verificar, ¿no es cierto? Dónde estaba, qué es lo que hacía y cosas así, ¿no? Y si queríamos hacia adelante intuir dónde estaba el animalito, vean ustedes, también acertábamos porque sabíamos que pues estaba esperándolo a su, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A su dueño. Ok. Pero eso, ¿para qué se los planteaba? Para decirles lo siguiente, que nosotros inferíamos que el perrito lo estaba esperando su jefe, a su dueño allá, en la estación. Muy bien, cuando nosotros planteamos el modelo de la geoestadística, lo que yo quería que entiendan era lo siguiente, que ese procedimiento que se utiliza en la geoestadística para inferir, o si quieren intuir, o si quieren, ¿cómo se llama? Bueno, pronosticar, ¿no es cierto? Un valor de la variable, en este caso z de x, ¿m? Entonces, como cuando acertábamos que el perrito estaba ahí en la estación y que estaba en la estación y todas las veces estaba en la estación y todas las veces estaba en la estación, decían nosotros, entonces pues nuestra intuición, ¿cómo se llama? Nuestra idea, nuestra intuición, nuestra inferencia que hacíamos respecto al el animalito estaba allá en la estación esperándolo su jefe, pues era válida, nuestra intuición era válida. ¿No? Nuestro pronóstico era válido. Y por tanto, pues bueno, entonces, ¿qué pasa con la geoestadística? La geoestadística viene a ser también, les decía que es un procedimiento, ¿no? Procedimiento. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que ese procedimiento, ¿no? Hacia atrás, o sea, los datos que ya obtenemos y hemos podido verificarlos, ¿por qué los hemos podido verificar? Porque lo hemos comprobado in situ. ¿No? Por ejemplo, si nosotros partimos, ¿no? De sondajes y tenemos ciertas ideas, pero cuando estamos ya en la explotación de mineral, decíamos eso ahora y hemos dicho en muchas clases, cuando ya estamos explotando, ¿cómo se llama? Realizando la explotación de mineral, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya tenemos acceso in situ, ¿no es cierto? ¿Ah? Al bloque, ¿no? Al bloque, ¿no? A las coordenadas, qué sé yo, y entonces ya tenemos el mineral in situ, entonces lo podemos verificar. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Ese pronóstico que hicimos, ese pronóstico que hemos hecho, o esa inferencia, o ese procedimiento que hemos utilizado para determinar el valor de la variable z de x
Dicho de otra manera, la ley en un punto X, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Lo verificamos cuando tenemos, ¿qué cosa? Acceso, ¿no es cierto? Acceso a ese punto, ¿no? O a la ubicación de ese punto determinado, ¿ok? Tenemos que, ese, ¿cómo se llama? Ese, y recién ahí podemos nosotros verificar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A lo que íbamos a lo siguiente. Así como cuando acertábamos que el perrito estaba ahí 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 veces, ¿no es cierto? Así como su compañero que levanta la mano 50 veces, ¿no? 50 veces habíamos hecho como quien dice el pronóstico del que el perrito estaba ahí y allí estaba. Entonces, podríamos decir, entonces nuestra intuición es válida, ¿no es cierto? Nuestro pronóstico es válido. Ahí está el animalito, ahí está el animalito. Muy bien, en la geoestadística, pues, yo utilizo un procedimiento que está idealizado y hacia allá vamos, a ese procedimiento. Muy bien, ¿y qué es lo que sucede? Como yo no tengo acceso al, ¿cómo se llama? Al bloque mineral, al bloque de mineral in situ, no tengo acceso, porque eso ya lo hemos dicho una y otra vez, ¿no? Pero hay un momento en que yo realizo la explotación minera y de repente llego al bloque, o llego al punto específico, chequeo la, ¿cómo se llama? Chequeo la, saco muestras, ¿no? Pero ya muestras in situ, en el lugar. In situ significa en el lugar. Saco muestras en el lugar. Previamente, yo había hecho, como quien hizo un pronóstico de esa ley, basado en un procedimiento. Ahora, ya he verificado qué cosa. Al sacar muestras in situ, en el lugar, saco mi muestra y la comparo con mi procedimiento. Y me doy con la sorpresa que puede ser bastante parecido, o es más, es igual. O puede ser que se acerca, se asemeja a un tanto por ciento, es tan precisa, de repente un 5%, o sea, ya pues un 5%, ¿no es cierto?, de precisión, significaría que, ¿cómo se llama?, que más o menos, ¿no?, más o menos 5 su precisión, significaría que pues estamos dentro de un rango bastante, ¿cómo se llama?, convincente. Muy bien, resulta que yo he hecho, vamos a decirlo, pues a ver, ¿cuántos años tiene la geomecánica? Pues que, pues no sé, que creo que 30 años, 40 años, y en 30, 40 años, ¿cuántos pronósticos de, ¿cómo se llama?, de estas variables se han hecho? Miles de millones. ¿Y se ha comprobado que tiene cierta precisión? Sí, tiene bastante precisión. Entonces la pregunta es, ¿podría no darlo por válido? Claro que lo podemos dar por válido. Entonces el procedimiento, ¿por qué? Porque lo hemos verificado, porque en 1 millón de veces, ¿no es cierto?, ¿no?, que lo hayamos aplicado el procedimiento y eso no es nada, ¿no? Resulta que sí, nuestros resultados en la mina tal, en la mina tal, en la mina tal, en la mina tal, a nivel mundial, en la mina tal, ¿no es cierto? Sí, se ha acercado bastante el, ¿cómo se llama?, la ley determinada por utilizando este procedimiento. Entonces la pregunta es, ¿este procedimiento es válido? Sí, es válido. ¿Por qué? Porque ha sido verificado. Eso es lo que quería que ustedes captaran la idea con lo del, ¿cómo se llama?, del animalito este, ¿no es cierto? Antes su fidelidad era su fidelidad a su amo, ¿no? Ahí estaba. Se lo llevaban, él regresaba y allí estaba, ¿no? Se lo volvían a llevar porque hasta enfermo estaba, regresaba enfermo y hasta que murió ahí, esperándolo a su amo. ¿Eh? Igual, pues. Entonces, si es verificable, ¿no es cierto? Y se ha verificado una, otra y otra y otra y otra vez, bueno, entonces eso es lo que le da la validez. Eso es lo que le da validez. Hay muchas de las cosas que en ingeniería nosotros realizamos muchos procedimientos que son hasta cierto punto empíricos, ¿ok? Pero que eh, tantas veces se ha ejecutado y tantas veces se ha verificado, que lo que sucede, la verificación le da la probidad ¿no?, a ese método, a ese procedimiento. Entonces, ¿cómo se llama?, nos está ratificando que sí, que los resultados que obtenemos con ese procedimiento son, bueno, ya les voy a decir, no les voy a decir que son idénticos, pero sí bastante, ¿qué cosa? Bastante precisos, ¿no? A eso iba. Entonces, ¿por qué? Porque
Vean ustedes, más adelante vamos a verte aquí, más adelante, la próxima semana estaríamos viendo lo que son los variogramas y diremos, pues, ¿qué es un variograma? Es un modelo matemático, ¿m? Un modelo matemático. Que ha sido idealizado. ¿M? Bueno, ¿saben cuál es la definición de un modelo matemático? Un modelo matemático es una expresión matemática, ¿ah? Una expresión matemática que representa, ¿no?, la realidad. Bueno, y si hablamos que los modelos matemáticos los utilizamos para resolver qué cosa, problemas, pues diremos que un modelo matemático es la representación de un problema real. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el problema en la geoestadística? O que tenía, ¿cómo se llama el autor de la geoestadística? Es que los yacimientos de oro son aleatorios, son erróneos, erráticos, ¿no? La palabra, ¿no? Son erráticos. ¿Y cómo solucionar eso? Ya pues, aplicando geología, aplicando la estadística y esto, lo otro, idear un modelo matemático. Y que ese modelo matemático, ¿no es cierto?, me sirva para poder, ¿no?, inferir leyes. Basado en fundamentos, en criterios, ¿no?, ¿cierto?, geológicos y estadísticos. Y entonces, la pregunta es, ¿y eso sirve? ¿Y eso funciona? ¿Es válido? Sí, porque ha sido, ¿qué cosa? Ha sido aprobado un montón de veces, millones de veces, y es válido. Ah, entonces si ha sido probado y es ¿no? Se ha probado que es, ¿cómo se llama? Que es validero, ¿no? Entonces pues lo aplicamos. Es lo que quería que entiendan. Muy bien, pues ya saben ustedes que una variable regionalizada está íntimamente ligada, o sea, el valor de una variable, ¿no? ¿Dentro de qué? Del estudio de un fenómeno natural. Les decía a los jóvenes de, ¿cómo se llama?, de la mañana en lo de Minas, les decía que no necesariamente cuando yo estoy hablando de leyes, crean que la geoestadística solo se aplica para estudiar leyes, o sea, leyes de mineral. Nosotros hablamos de leyes de mineral aquí porque estamos hablando, y vean, el título de la obra es, ¿no?, estimación de recursos mineros. Entonces, cuando hablamos de recursos mineros, hablamos de recursos minerales. Y lo interesante de los recursos minerales que nos interesa a nosotros es, ¿qué cosa? La ley. Y por eso que nos interesa determinar la ley para saber en un yacimiento mineral cómo están distribuidas las leyes, ¿no? Y pues después poderlo comparar con el cutoff y determinar qué cosa, cuáles son reservas y cuáles no. Muy bien, pero no solo se utiliza la geoestadística para ver esto, ¿no? Porque, por ejemplo, les decía yo, imagínense, y ahí hay un ejemplo, ¿no es cierto? Un bosque. En el bosque, ¿qué crecen? Árboles. El hombre en un bosque, digamos, natural, digámoslo así, ¿el hombre ha intervenido? No. Pero nos interesa saber en un área determinada, ¿no es cierto? En este caso hay un ejemplo ahí en líneas arriba, ustedes que tienen el texto, en una hectárea. ¿Cuántos árboles hay por hectárea? Y entonces delimitamos la hectárea, ¿no?, de 100 por 100, 10.000 metros cuadrados, y pues estudiamos. ¿El fenómeno natural cuál es? Un bosque silvestre, fenómeno natural. ¿Y qué es lo que quiero estudiar yo? La variable. ¿Cuál es la variable? ¿Cuántos árboles tenemos ahí? En una hectárea. Y que eso me sirva para proyectar cuántos árboles hay en todo el bosque. Muy bien. Otro ejemplo de geoestadística. Les decía a sus compañeros, les decía, imagínense, el Estado da una ley, una norma, ¿no? Veda, declara en veda los recursos hidrobiológicos durante 6 meses. ¿Cuál es la finalidad? Durante 6 meses. Que las especies hidrobiológicas sí saben cuáles son, ¿no? ¿Cierto? ¿Ah? Las especies hidrobiológicas puedan, ¿qué cosa? Reproducirse, ¿no?, desarrollarse, obtener un tamaño adecuado, obtener, ¿cómo se llama?, un peso adecuado, ¿no?, y después poder realizar, ¿qué cosa? Su explotación. ¿Ok? Y entonces, pues imagínense, eso es un fenómeno natural de cómo crecen y cómo todo, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos al océano en una área determinada e inclusive determinamos con coordenadas la ubicación de ¿cómo se llama?, dónde se puede encontrar, ¿cómo le llaman a estos cuando hay
tiene su nombre, ¿no? No recuerdo ahorita. Tiene un nombre donde están las especies, ¿no? Y entonces, podríamos hacer un muestreo, ¿m? Para poder ver, determinar qué especies hay, ¿no? Cuáles son las características de las especies. Y bien, ahí estudiaremos varias variables, ¿no? Dentro de ese fenómeno natural. También es geoestadística. ¿M? El dengue, que aquí en nuestra región, digamos, se presenta el dengue todos los años. ¿Ok? Y vean que se empieza a expandir el dengue y hay zonas en las que hay un mayor número de contagios e inclusive muertes. Y entonces, fenómeno natural, el dengue. Otro fenómeno natural, la pandemia. ¿Ya? Entonces, nosotros podríamos aplicar estudios de geoestadística para estudiar todos esos fenómenos y determinar la variable. Ahora, no somos nosotros quien determinamos la variable, ¿no? Por ejemplo, aquí, la variable, ¿cómo se llama? En lo que es esta obra, estimación de recursos mineros, pues la variable es la ley, porque sobreentiende que la acumulación, y eso lo hemos visto ya, que son recursos minerales, la acumulación o la concentración o la alteración, muchos autores escriben de diferente manera, ¿no es cierto? ¿No? Concentraciones de minerales, ¿no? En este caso, mineros, ¿no? Sobre la corteza terrestre, pues ya tenemos ahí el fenómeno natural. Por lo que se interesa la variable, determinar la ley, esa es nuestra variable. Y eso tiene relación y está parecido a qué cosa? A lo que nosotros estudiábamos en el primer capítulo que yo les enseñaba, el marco. Y yo les decía el marco. Y el marco me va a definir qué cosa? Las variables, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ok. Vean, por eso yo les decía, yo les estoy enseñando la estadística, ¿no? Estoy enseñando aquí la geoestadística desde el primer momento. Cuando estoy hablando de la geología, de la estadística, van a ver que cuando lleguemos a hablar de geoestadística, todo guarda relación. Hagan una similitud y si aprendieron en el comienzo lo que se les enseñó, hacen una similitud, ya saben geoestadística, ¿no? Muy bien. Entonces, vean, dice acá, una variable regionalizada es función, ¿no? Es una función que representa la variación en el espacio de una cierta magnitud asociada a un fenómeno natural, ¿no? Esa es una variable regionalizada, ¿no? Ya les puse varios ejemplos, no solo la ley, ¿no? Entonces, ¿cómo varía la ley? Ese es nuestro estudio, esa es nuestra variable, ¿no? ¿En qué? En un yacimiento, ese fenómeno natural, ¿no? ¿Ok? Sea X un punto del espacio. Se designa la variable regionalizada por la notación Z de X. Ya les había dicho yo de que en geoestadística se utiliza la letra Z para definir qué cosa es la ley. ¿Por qué? Porque utilizamos las letras, ¿no? X, Y, Z para definir las coordenadas. Aunque también podemos definir las coordenadas como X sub 1, X sub 1, X sub 2, X sub 2, X sub 1, 2, X sub 3, ¿no es cierto? Dependiendo de que tengamos qué cosa, una terna, ¿no?, de coordenadas. Entonces, ¿qué nos representa Z de X? Nos representa qué cosa? Problema, o sea, estaríamos determinando la variable, ¿no? ¿Qué cosa? Es una unidimensional, es una sola dimensión. ¿No? ¿Qué significaría Z, X1, X2? ¿No? En nuestro problema estamos, ¿qué cosa? Determinando, ¿no?, el valor de Z, ¿no?, en un área, tiene dos dimensiones, ¿no?, largo por ancho. Listo. Y eso significaría, si fuese Z, ¿no?, de X1, X2, X3. Estaríamos hablando de una tridimensional, ¿no? Es decir, el espacio. ¿Ok? El espacio. Ahora, depende. Depende de qué es, en qué momento estamos, qué es lo que estamos estudiando. ¿Cuál es el campo, ¿cierto?, que de aquí vamos a definir. Entonces, vean ustedes. Pero tengan presente, dice, por ejemplo, dice acá, a ver, antes de estudiar ejemplos de variables regionalizadas, mencionemos que en geoestadística se utiliza la notación condensada, un punto del espacio que representa la letra X.
Por ejemplo, la ley de un punto X representado por Z de X. Por consiguiente, Z de X se puede significar. A ver, para que entiendan esto. Se va a utilizar Z de X, pero ese X puede que sea unidimensional. Ese X puede que esté definido, mejor así lo decimos. Ese X, o sea, este X, puede que esté definido por una longitud. Este X puede que esté definido por dos magnitudes, largo o ancho. ¿Cómo se llama? Z, puede que esté definido por tres dimensiones. ¿Ok? O sea, el espacio. ¿Ok? Si no les quedó claro, pregunten. A darles un ejemplo. Se observa que existen problemas de notación. Se acostumbra a designar una variable regionalizada con la letra Z, lo cual coincide con la notación utilizada para la cota o elevación. Claro, lo que nos dice aquí que muchas veces se utiliza Z para indicar una cota, pero que aquí en geoestadística Z no es una cota, ni tampoco una elevación. Z aquí en geoestadística viene a representar qué cosa la ley. Y ahí tenemos, vean ustedes, vamos a leer, por ejemplo, Z de X, ¿no? La ley a lo largo de una galería. Entonces aquí saco una muestra, acá saco otra muestra, o sea, aquí hago un canal, acá otro canal, ¿no? Sacando mis muestras a lo largo de una galería. Entonces vean que ahí Z va a ser ¿qué cosa? Unidimensional. ¿Ya? Acá igual tendríamos lo mismo, ¿no es cierto? Aquí tenemos un pique, un pozo, si quieren, muchos dicen pozo, es un pique, y a partir de ese pique se hacen qué cosas, galerías. Y tenemos aquí, por ejemplo, de A' a A, ¿no? De A a A', ¿no? Una galería. Entonces, de igual manera, ¿no es cierto? De igual manera, si sacáramos muestras, vamos a obtener qué cosa, a realizar muestras a lo largo de la galería, entonces será unidimensional. Siempre tendremos qué cosa, solo una dimensión, o una magnitud, si quieren decirlo así, ¿no? En cambio, bueno, ahí vean que aquí se está representando, ¿no? ¿Cómo se llama? Las leyes, en este caso de cobre, a lo largo de que de una galería, partiendo de A hasta A', donde apreciamos aquí 120 metros, ¿eh? Entonces así se va modificando la ley. Recuerden que cuando hablábamos de yacimientos, ¿no? Decíamos que, o sea, las muestras se podían sacar cada 2 metros, cada 3 metros, cada 5 metros, dependiendo del criterio que utilice la empresa minera. Entonces aquí vemos pues que de A a 20 hay 20 metros, pero pueden ver cuántas muestras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, creo que 9 hasta 10. ¿Ok? Entonces diríamos que cada muestra está sacada cada 2 metros. Y esto, pues la gráfica de las leyes, ¿no es cierto? Acá también tenemos el precio del cobre. ¿Cómo varía en el tiempo el precio del cobre? Pero dice P, ¿no? En función de T. El precio del cobre en función del tiempo. ¿Ok? ¿Qué sucede si tuviéramos, ¿no? Una superficie como esta, un yacimiento en la que ¿cómo se llama? Eh, nuestro yacimiento fuese horizontal, ¿no? Fuese como fuese un área. Entonces, Z va a estar representado por dos coordenadas, ¿no? X y Y. Así tendríamos la ubicación de ese punto. En ese punto, Z tiene un valor tal, o sea, la ley tal. ¿Eh? ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos otro caso, una laguna. Estos son nitratos de yodo. Entonces, aquí en la laguna, vean ustedes, también cada uno de estos puntos va a tener, ¿qué cosa? Dos dimensiones, ¿no es cierto? Si yo quisiera ubicar aquí, miren, aquí nos dice que desde aquí hasta acá hay 2 kilómetros. Tendríamos que ver cuánto hay. 1, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Entonces, pero son 4 espacios nada más. 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Significaría que hay 400 metros por cada de punto a punto. ¿Ok?
Entonces, sencillamente yo podría calcular las coordenadas, ¿no? Partiendo ¿cómo se llama? De coordenadas, en este caso serían coordenadas referenciales, ¿no? Coloco un 0, 0 y pues y sumo 400, 800, 1200, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, también tenemos aquí, cuando hay un volumen, vean ustedes acá, para poder sacar muestra o un punto determinado aquí, pues el valor de z va a tener que ser, no, si bien es cierto aquí el gráfico dice x, y, z, ¿sí? Pero no es z, por eso dice que no te confundas. Este z que está aquí, este z que está aquí, ¿no? Acá, ¿cierto? Ese z dice que tengas en cuenta que no representa una elevación, sino que representa la ley, que representa el valor de la variable. Entonces, este z es igual a ¿qué? A z de x. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, ahí podemos determinar la ley de cobre, un punto x. Listo. Acá también tenemos ¿cómo se llama? Un bosque, por decir aquí un bosque, ¿no? Y pues aquí esta hectárea está definida en el espacio. Está definida en el espacio o área, ¿no? Es un área, ¿no? Está definido un área, entonces va a tener dos magnitudes o dos dimensiones. Entonces hablaremos de zx1, ¿no? x2. Y eso es igual a z de x, pues, ¿no? Que viene a ser el número de hectáreas o de árboles por hectárea en la parcela. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Oigan, chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, ingeniero. Prendan su cámara ya. ¿Ah? Prendan su cámara, no se les ve. ¿Están prendidas? Sí, ¿no? Cierto, ¿no? Ah, con razón. ¿Y no ves que no se ve ninguna? ¿Y cómo es que ahorita sí aparecen? Les decía, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Mm? ¿Ninguna? Profesor, Mm. Sí, profesor, sí, sí, te una pregunta. escucho. Con respecto a esas dos gráficas que usted nos había mostrado, por así decirlo, en el eje en el eje de las abscisas estaba siempre el tiempo, ¿verdad? Y en todo caso, para el Z, cuando presenta, por así decirlo, un volumen, ¿qué valor cogería eh, para representarlo ahí en mi gráfica? Tú te refieres a... Perdón un ratito.
Bueno, seguimos. Disculpen que es un estudiante de la universidad. Ya, entonces estábamos, yo les decía, su compañero dice que si en las, ¿cómo se llama? En los gráficos que yo muestro, ¿se refiere a estos gráficos? Sí, profesor. Por ejemplo, Ya. en el ejemplo que tenemos ahí en el 4, en donde las leyes están en función del Este es largo, el en ancho y función del tiempo. ya. Ahora, Ya. en el ejemplo número 4, ¿cómo podría yo graficar ¿Cuál es el ejemplo este, 4? ahí, baje, donde tenemos el largo, el ancho y la altura? Ahí, Ya, en ¿qué ese. tiene ahí? ¿Qué ¿Cómo tiene? podría llevarlo a una gráfica? O sea, en todo caso serían las leyes, pues. ¿Cómo lo podría llevar a graficar? No, pero, ¿cuál es tu problema de graficarlo eso? O sea, mi duda es que, o sea, ¿cómo graficarlo? Por ejemplo, en los ejemplos de las gráficas, tenemos en el eje de las abscisas, ¿no? Tenemos el tiempo. Ya. Y en el eje de las coordenadas está, creo, las leyes. Y por eso quería saber cómo poderlas graficar en ese caso del ejemplo 4. ¿Cuáles serían aquí en el ejemplo que tú ves ahí? ¿Cuál es tu duda? ¿Dónde va el tiempo? Sí. ¿Cómo podría graficarlo en sí? Porque ahí, No, como pero vemos es que ahí, hay una. las leyes están en función de esas tres variables, ¿no? De x1, x2 y x3. Ujú. Por eso, y Ya, mi duda es cómo llevarlo a la gráfica. ya. Escúcheme una cosa. Pero, ¿qué tiene que ser el tiempo ahí? Algo que tengo que descartar primero, porque tú mencionas el tiempo. ¿Qué tiene que hacer el tiempo ahí en esa gráfica? ¿Mm? No, no, bueno, ahí el tiempo no tiene nada que ver, porque No es tiene nada que ver, pues todo depende en función de quién en función de quién se está haciendo, por decir acá, mira, ve, aquí, ¿no es cierto? En este de aquí. Aquí es ¿qué cosa? Es el ejemplo de una, ¿cómo se llama? De canaletas que se realizan ¿cómo se llama? Cada cierta distancia. ¿No? Puede ser cada 2 metros, puede ser cada 4 metros, etcétera, etcétera. ¿No? Pero es una sola, es longitud, es distancia. Entonces aquí se calcula ley, distancia. Nada tiene que ser el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, para el ejemplo 4, tomaría ahí lo mismo, la longitud, o sea, el largo, o en todo caso sería ahí el No, volumen. no, es que, no, es que no es volumen. No es volumen, es qué cosa, es la posición. ¿Mm? Coordenadas en el espacio, ingeniero. Claro, pero no vas a trabajar con coordenadas en el espacio, pues. Me explico. Y eso se lo dice aquí. Miren lo que utiliza aquí. Y es lo que yo, por eso yo les digo, no tiene ninguna pregunta, ¿no? Su compañero lo interpreta mal, pero de todas maneras llega a la pregunta, ¿no? Porque ustedes contentos, felices, si yo les digo ZX, ZX1, ZX2, ¿sí, no? Pero esto, como dice ¿cómo se llama? Dice el autor, esto es, ¿qué cosa? X, ¿no? Esto es X. Se acabó, punto, ¿no? Entonces, el autor no mira a él dónde está X1, X2, sino el valor de la variable X. ¿X qué podría ser? Podría ser A, podría ser B, podría ser 1, podría ser 2, podría ser 3. Es el punto. ¿Mm? Para que vean que ustedes no comprenden eso. ¿Mm? ¿Alguien me entiende cuando yo digo que es el punto? ¿Mm? Claro, ingeniero, pero es que es por eso que un punto, por ejemplo, cuando yo agarro un GPS, el GPS me arroja dos puntos, una coordenada X y una coordenada Y. O Claro, sea, porque la otra coordenada es, ¿cómo se llama? Es el altímetro, la cota. esa sería ¿Mm? la Z, pues. Ese O sea, sería la Z. por eso yo Claro, le digo, cuando uno, yo, por ejemplo, yo a veces tomo muestras ya. en un Está punto, bien. Ya, es un punto. ¿Cómo le llamas ese punto? ese punto, por ejemplo, puede ser punto coordenada de la muestra tal.
No te vayas a las coordenadas. Dame el nombre del punto. El punto puede tomar el nombre de la muestra. En ese caso puede ser muestra número 1, muestra número 2. Ahí está, pues. El punto es, por decir, no muestra, no utilice el término muestra porque confundes aquí a la gente. El punto puede ser el punto 1, punto A, punto C, pero ese punto C tiene coordenadas, ¿no es cierto? Exacto, así es. Eso es lo que dice el autor, pues. El autor dice, pues, nosotros determinamos Z de X. X puede ser unidimensional, puede ser bidimensional o puede ser tridimensional. Claro, es que Eso depende del tipo de muestreo que se esté realizando. Por ejemplo, oye, yo agarro y a ver, vamos a aprovechar para que puedan entender. A ver, miren. Por eso les digo, pregunten, no preguntan, bueno, pues yo digo, saben mucho, pues después salen jalados y, sobre todo, ingeniero, solamente para poder ubicar la muestra que viene a ser donde se le va a sacar la variable, ¿no? Cuantificar la variable, ¿no? Sobre todo eso, o sea, dónde está ubicada la muestra, digamos, en una galería, tomo muestras cada cuántos metros, pero en ese caso tendría que tomar longitudes, ¿no? Distancias. Y si lo tomo, digamos, en un área, tendría que tomar coordenadas. Si tuviera un espacio, un volumen, tendría que ser coordenadas, pero con cota, con altura, ¿no? Con la cota, pues. Vamos a poner acá. Para que vean. ¿Sí están viendo la pantalla, no? ¿Están viendo Google Earth? Sí, ingeniero. Ya, ok. Esperen que cargue. Y no carga, demora un montón. No. Muy bien. Vámonos a a Piura, ¿ya? Porque si les presento Europa, de repente se pierden. Así que vámonos a Piura. ¿Dónde está Piura? La Matanza. ¿Dónde es Piura? A ver, Canchaque, Morante, Buenos Aires, Morropón. Sí, pero te cuenta que todavía no lo veo. Al lado izquierdo, ingeniero. Total. Al lado izquierdo, acá, ¿no está? Lado izquierdo arriba, en la parte de arriba. Techura, Catacao, Noroeste. Sí, de Parachica un poquito más allá. De Parachica hacia el norte. Porque ahí está la Unión, un poquito, ahí está Piura. Y ya nos vamos para Piura, ya. Ok. A ver, Piura, dice, ciudad de Piura. Muy bien. A ver, vamos aquí. No sé si qué aparece.
Universidad de las Peruanas. Ah, acá está la Universidad Nacional de Piura. Ya. Pero lo que yo quiero es, ¿qué cosa? Las coordenadas. ¿Mm? ¿Dónde salen las coordenadas? Las coordenadas están abajo, ingeniero, del lado, al lado, ¿Acá? Sí, Aquí esas están son las coordenadas. Ok, Claro, sí, acá están. Es lo que andaba buscando yo. A ver, miren ustedes. A ver, vamos a buscar un punto, ¿ya? ¿De acuerdo? Un punto. Muy bien. El punto es este que está aquí. La Universidad Nacional de Piura. ¿Es un punto? ¿Sí o no? Sí, es un punto. Claro. Un punto, pues, ¿no es cierto? Nosotros hicimos un punto. Muy bien. Imagínense que ese sea z de x. ¿Ah? Pero, ¿cómo lo ubico z de x? Ahí dice z de x, nada más. Ahí dice el punto. ¿Cómo se llama el punto? Universidad Nacional de Piura. Ese es el punto. Ah, pero, oye, pero ¿cómo llego ahí? Ah, es que para que llegue ahí, si este fuese un plano cartesiano, yo agarro y le digo qué cosa, ¿no? Que tengo que tener coordenadas x, y, z. Sí, pero tengo coordenadas, miren, ve. 5 grados, 11 minutos, 22, 25 segundos sur, ¿no? 80 grados, ¿no? ¿Cierto? ¿Ah? 36 minutos, 53 segundos oeste. Y está a 37 metros, creo que este es el, ¿cómo se llama? La elevación, si quiere ver el espacio. Sí, pero ¿cómo se llama el punto? ¿Mm? Universidad Nacional de Piura. Ese es el asunto. Que ustedes, ¿no? Ustedes la información respecto al punto, ustedes la tienen, pero cuando yo grafico, solo pondré ¿qué cosa? Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6. ¿Ah? Es lo que dice el autor. Ahora, oye, ¿y Z4? ¿Z1 quién es? La Universidad Nacional de Piura. Oye, ¿y Z2? La Universidad César Vallejo. Y cambian las coordenadas. Oye, ¿y Z4? La Universidad de Piura. ¿Y Z5? La Universidad de las Peruanas. Todos tienen diferente ubicación, pero son puntos. Yo podría decir a la Universidad Nacional de Piura, punto 1, a la Universidad César Vallejo, punto 2, a la privada, punto 3, a la peruana, punto 4, a Dueladís, punto 5. Entonces tengo Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6. Cada uno tiene una ubicación, sí, pero cada uno tiene una ley. Cada uno tiene un valor. Dígame si entendieron o no entendieron. Si no entendieron así. Sí, profesor. Ah, eso es lo que sucede, pues, jóvenes. Por eso es que yo les mostraba aquí, y yo les decía, vean lo que dice el autor, ¿no? Que podría ser, ¿qué cosa? Que podría ser que no se confundan con Z, y que podría ser de que ese, ¿cómo se llama? Ese valor de Z pueda que tenga, ¿qué cosa? 2, 3 coordenadas. Miren, en Google Earth también nos da la tercera coordenada, que viene a ser la elevación, ¿no? Pero para efectos de, ¿cómo se llama? De yo tomar, como quien dice, el valor, me interesa la ley, ¿eh? Yo no estoy escribiendo las coordenadas, ni dónde lo ubico, ni cómo lo grafico, sino que me interesa Z1, Z2, Z3, Z4. ¿Ok? Yo puedo inclusive establecer qué cosa, coordenadas referenciales. ¿Ustedes saben cómo se establecen coordenadas referenciales? ¿A jóvenes? Nada, ¿no es cierto? No sé qué les enseñan los profesores de topografía. Si yo cojo, hago mi cuadrícula de coordenadas y le coloco 0, 0 al origen, ¿acaso las coordenadas son, las otras coordenadas son, ¿cómo se llama, que yo pueda establecer, al colocar yo 0, 0, no tienen, ¿cómo se llama? No tienen, ¿cómo se llama, no tienen valor, tienen valor. Yo estoy utilizando una referencia, 0, 0 en un punto determinado. Ese es mi referente, todas las demás son referenciales. Sí, pero hallamos las coordenadas, pues, originales, las coordenadas que deberían de ser, allá, tráeme un instrumento, una estación total, o qué sé yo, para hacer triangulación y determinar las coordenadas del punto en el cual yo le he puesto 0, 0. Determino las coordenadas de ahí, ¿no es cierto? ¿Ah?
mediante un procedimiento topográfico, geoestadístico, ¿cómo le llaman esto? El punto cartográfico, por decir las coordenadas de ese punto cartográfico, geodesia se llama, ¿no? Geodesia, geodésico, punto geodésico, y entonces, pues, las otras las sumo nomás y me salen todas las, ¿cómo se llaman? Las coordenadas que deben de ser. ¿Ven? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces, vean, es lo que nos decía el autor, aquí nos dice, pero ustedes no lo ven, pues. Miren, él dice, Z puede tener coordenadas X1, X2, X3, pero al final, lo único que nosotros vamos Z de X. Z de X. Miren, puede tener dos coordenadas, aquí tiene tres coordenadas, puede tener dos coordenadas, ZX1, ZX2. Sí, pero para mí Z de X, la ley en ese punto, el valor de la variable en ese punto. Ahora, tú quieres determinar, como quien dice, cuáles son, ubicar ese punto en un plano, ¿no? ¿Cierto? En un plano, ya, entonces ya tienes las coordenadas para ubicarte en ese plano. ¿Ok? De eso se trata. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que es, qué cosa, campo y soporte. ¿Ya? ¿Qué es campo? Muy bien. Se llama campo a la zona en la cual se estudia la variable regionalizada. Se llama campo, ¿no es cierto?, en la cual se estudia la variable regionalizada. Para definir bien el campo, por ejemplo, los límites, es necesario utilizar un modelo geológico adecuado. Por ejemplo, en la figura 2.6 se podrían distinguir dos campos disjuntos, ¿no?, los cuales se pueden tratar de manera independiente y corresponden a unidades geológicas, como es, por ejemplo, la unidad de óxidos, la unidad de sulfuros. Entonces, eso lo tenemos acá. Vamos a ver el ejemplo 2.6, ¿no?, que es este que está aquí, este. El ejemplo, figura 2.6. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿qué es el campo? De buena cuenta, el campo es la definición del área de estudio, en la cual yo voy a determinar el valor del área regionalizada. En este caso, la ley. Entonces, vean ustedes que aquí tenemos un yacimiento minero, ¿no?, y que tiene dos campos bien definidos, el campo de óxidos y el campo de sulfuros. Entonces, lo que me dice el autor es que yo analizaría qué cosa, las leyes en los óxidos y las leyes en los sulfuros, y tendría dos campos de estudio. Por lo tanto, mis variables tengo que estudiarlas tanto en un campo como en el otro campo. Pero, debo entender que todo, ¿no es cierto?, que es un todo. Es un todo, este yacimiento es un todo. Puede que tenga campo como es ¿cómo se llama? El área de sulfuros y el área de óxidos, pero todo es el yacimiento. ¿De acuerdo? Todo es el yacimiento. Entonces, vean ustedes, dice, se llama campo a la zona D, ¿no?, en la cual se estudia la variable regionalizada. O sea, en este caso que nosotros estamos estudiando recursos minerales, la ley de mineral. Para poder establecer que, pues, si tiene contenido metálicos, porque estamos estudiando también, eso es otra cosa que hay que aclarar, estamos estudiando qué cosa, minerales metálicos, entonces si tiene contenido metálico es, pues, un mineral. Porque si no tiene contenido metálico, bueno, no es mineral, pues, ¿no? ¿Cierto? Entonces a nosotros nos interesa el valor de la variable regionalizada en un punto determinado, pero ese punto determinado está en el contexto de ¿qué? De un área. Miren el ejemplo del bosque. El bosque es grande. Las plantas se han desarrollado en forma silvestre. Es decir, es un fenómeno natural. Muy bien. Pero nos interesa saber en un área determinada, como es una hectárea, cuántas plantas hay, cuántos árboles hay. Entonces seleccionamos un área determinada. Esa área sería mi campo. El valor de la variable sería el valor de la variable que estoy estudiando, ¿no? Por ejemplo, estoy estudiando el número de árboles que hay en una hectárea en ese bosque silvestre. El todo es el bosque. Mi área de estudio es una hectárea.
y el valor, ¿no es cierto?, de la variable sería el número de árboles. ¿Se acuerdan cuando hablaba yo de marco en geología, en estadística, en el primer capítulo? Hablábamos del marco, y decía el marco, ¿no es cierto?, me va a definir el área de estudio. Y a la vez, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama? La variable de estudio. ¿Recuerdan o no? Pues yo les decía, después van a ver, estoy en todo esto porque todo esto es, ¿qué cosa es la geoestadística? Justamente, o sea, la geoestadística, ya lo hemos dicho, es un nombre, geología, estadística, estadística, ¿no es cierto? Geoestadística. Muy bien, entonces utilizamos ¿cómo se llama? Los fundamentos, criterios de la geología y de la estadística. ¿Ok? Vean ustedes. Bueno, los que me hicieron caso y han estudiado, pues de repente se les va a facilitar ahora entender qué es el campo, que yo podría decir también que es el marco, pero ahora no me confundan marco con campo, porque marco es en estadística y campo es en geoestadística. No es el que alguien me ponga, no, profesor, como usted ha dicho que es igual, pues yo le utilizo igual. No, no. En el contexto serán como quien dice, existe similitud, pero desde el punto de vista técnico son concepciones diferentes, ¿no es cierto? No puedo utilizar un nombre para, ¿cómo se llama?, para definir todo, ¿no? Entonces ese es el campo, ese es el campo. Ya les puse el ejemplo en el bosque, ya les puse, y vean, que aquí nos da un ejemplo, ¿no? Lo voy a agrandar, que nos dice aquí de que ¿cómo se llama? Un yacimiento, podríamos encontrar, por ejemplo, en este yacimiento, el de la figura, podríamos encontrar un área de óxidos, una área de minerales mixtos, una área de enriquecimiento secundario, un área de, ¿cómo se llama?, de sulfuros. Por lo tanto, yo podría establecer qué cosa, ¿no? Para cada uno de ellos un campo. En cada uno de ellos tengo que realizar un estudio de las variables regionalizadas. El estudio de, o sea, las leyes de los óxidos, las leyes de los mixtos, las leyes del enriquecimiento de la zona de enriquecimiento secundario, ¿cómo se llama? Las leyes de los sulfuros primarios. Pero todo ese yacimiento, pues a la larga todo suma. Entonces lo que nos dice acá, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice aquí, ¿no? Dice aquí. Dice acá, en algunas situaciones, cada campo debe tener un tratamiento geoestadístico diferente. ¿Ya? Leamos aquí debajo la figurita. Dice, las unidades de 1, de 2, de 3, de 4, en una sección del depósito de cobre porfídico, ¿no? De Inca, de oro, ¿no? Las unidades correspondientes a una interpretación geológica a partir de sondajes. Bueno, eso es a partir de sondajes que se ha hecho esta identificación de estos campos, ¿no? Muy bien. Y entonces nos dice acá, en algunas situaciones, cada campo debería tener un tratamiento geoestadístico diferente para estimar una zona. Una zona B, contenida en una cierta unidad. Solo se utilizan los datos de la unidad. Entonces dice que se dice, ¿no? Si solo podemos utilizar los datos de la misma unidad, se dice que se tienen fronteras duras. ¿Recuerdan ustedes que yo les decía, a ver, el marco? Yo les decía, necesito estudiar, ¿no es cierto?, la edad promedio de los alumnos del curso de geoestadística del primer ciclo 2022 de la Escuela de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional de Piura. Vean mi marco, ¿no es cierto? Y yo les decía inclusive, oiga, ¿qué tipo de datos debo incluir si me interesa estudiar la edad? ¿Podría incluir el peso, la talla? No, decíamos que no, porque el marco me está definiendo, aparte del área de estudio, la variable de estudio. Muy bien. ¿Podría yo introducir datos, por ejemplo, de los alumnos de geoestadística de minas? No, porque son mineros, no geólogos. ¿Podría incluir yo los datos de, ¿cómo se llama?, si es de edad, la edad de, ¿cómo se llama?, de los alumnos que están por egresar de la universidad y que son de otro curso, ¿no? De repente yacimientos minerales, ¿podría incluirlo acá? No, porque no están incluidos dentro del marco. Entonces, el marco hasta cierto punto se vuelve, ¿qué cosa?
se vuelve rígido, ¿no? Un ratito, ¿ya? Parece que se le ha marcado. Ya. Entonces, vean ustedes. Entonces, acá nos habla de campo. Y en el campo encontramos la situación de que si yo tengo que estudiar, ¿no? Mi área de estudio es un campo y yo no debo salir de ahí porque, digamos, a mí tengo que estudiar, como quien dice, con un modelo geoestadístico, como dice un área, ¿no? Entonces, pues que tendríamos, ¿cómo se llama? Fronteras duras. ¿Ah? ¿Y a qué se refiere esto de fronteras duras? Yo les ponía un ejemplo a los chicos ahora de, ¿cómo se llama?, de minas. Miren, yo salí de la universidad en el año 1984, egresé de la Universidad Nacional de Piura, por si acaso, no van a creer que yo soy de otra universidad, egresé de la Universidad Nacional de Piura en el año 84, estuve trabajando en Milpo, en Cerro de Pasco, un año con sulfuros, ¿no es cierto?, y en el área de relleno hidráulico. Muy bien, y después migré pues hacia Arequipa, a Minas Ocoña, en la cual trabajé más o menos 5 años y medio, ¿ok? Total casi 6 años más las prácticas por ahí, bueno, 7 años pues ¿cómo se llama? En la operación minera trabajando. ¿Y qué es lo que sucede? De que yo les contaba a los chicos que Minas Ocoña tiene, ¿cómo se llama? Digamos, tenía 7 unidades mineras, 7 unidades y hasta 8 unidades mineras. Y dentro de esas unidades mineras, por ejemplo, tenía la mina Alpacay, la mina Mercedes, la mina San Juan, la mina Millonaria, la mina Rosario, la mina América, la mina Alpacay, la mina Chiliguay Alpacay, una vez me faltaba. Muy bien. Yo tuve la suerte, había la mina Charpera, ¿no? Tuve la suerte de pasar por todas las unidades, ¿no? Yo le decía que, por ejemplo, en el contexto, lo que dice aquí el autor, que para cada, ¿cómo se llama? Para cada campo debería de establecerse un tratamiento geoestadístico diferente. Yo le contaba a los chicos, ¿por qué plantea esto el autor? Porque ustedes, bueno, ahorita yo sé que ustedes no han llevado geomecánica y no conocen ese tema, yo se lo voy a decir, ¿no? Los macizos rocosos son heterogéneos, pero sí han de haber llevado seguramente yacimientos minerales, y les habrá explicado su profesor, bueno, depende de la génesis, de los yacimientos, ¿no? Y de los sucesos geológicos, geotectónicos que ocurren. De tal modo, ¿qué es lo que sucede? De que ¿cómo se llama? En la mina San Juan, era una beta que había sido, ¿cómo se llama? Producto de los movimientos geotectónicos, era una beta, ¿cómo se llama? Que había sido, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, ¿no? Apilonada, bueno, la beta estaba completamente triturada, ¿no? Y el grado de trituración era tal que ya no era, ¿cómo se llama? No era una beta, o sea, no había presencia de roca, sino un panizo. ¿No? Pero resulta que en ese panizo, si ustedes jalaban, ¿no es cierto? Poníamos a jalar así nada más, con una lámpara, con lo que sea, hasta con la mano, ¿no? Y caía el panizo en la mano y podíamos apreciar charpas de oro en ese panizo. Charpas de oro, oro libre. ¿No? Vean. La mina El Pacay, que se encontraba allá al frente pasando los cerros, ¿no es cierto? Era una beta, ¿no? Que medía 3 metros y medio, 4 metros la potencia de la beta. Pero ¿qué es lo que sucede? Donde estaba la beta en sí era en la caja techo y en la caja piso. Pero en el centro había un caballo, ¿no es cierto? Así se le llama, de cuarzo, el cual no tenía ley. Y vean ustedes, teníamos hace ya una beta, ¿no? Más o menos de 80 centímetros, la otra beta de 80 centímetros, y la diferencia era un caballo ¿cómo se llama? De cuarzo, ¿ok? El cual no tenía ley, ¿no? En la mina Mercedes,
La mineralización era más o menos 80 centímetros de potencia, una beta bastante uniforme y donde había muy buenas leyes, pero no había casi oro libre, ¿no? Pero sin embargo, la estructura mineralizada, o sea, ahí más que todo era qué cosa, la pirita, o era una pirita aurífera, ¿sí? En la mina charpera, su nombre mismo lo decía, charpera, ¿por qué? Porque en el cuarzo era un filón de oro, en el cuarzo habían qué cosa, charpas de oro, ¿no es cierto? Y así, podría mencionarles yo todas las, porque yo he pasado por todas las minas, ¿no? Y eso me sirvió mucho de experiencia. Vean ustedes que siendo un mismo distrito, ¿cómo se llama? Minero, ¿no? Y existiendo diferentes betas y cada una con buzamientos diferentes y diferentes, ¿qué cosa? Génesis, no es la misma. Vean ustedes si es que el autor no tiene razón cuando dice que para cada, ¿qué cosa? Que para cada tipo de, ¿cómo se llama? Para cada campo debería de establecerse, ¿qué cosa? Un tratamiento geostadístico diferente. Pues ahí tienen la respuesta por qué es un tratamiento diferente. Porque cualquiera de nosotros, ¿no? Inclusive yo podría decir, pero ¿para qué? Si es la misma beta, que esto, lo otro, ¿no? No, pero no es así, pues. No es así. No es así ni siquiera el macizo rocoso. El macizo rocoso cambia, ¿no? No es así la estructura mineralizada. La estructura mineralizada puede cambiar. Imagínense que nosotros, les decía también, estábamos trabajando en una galería, desarrollando la galería, y de repente el geólogo notaba que había un hilo de 1 centímetro así de beta. Entonces, ¿qué decíamos al perforista? Da un disparo aquí, ¿no? Daba un disparo, ¿no? Al final de la guardia, listo. Cuando regresábamos al día siguiente, ya no era un hilo de 1 centímetro, sino uno de 5, ¿no? Ya, daba otro disparo, terminada la guardia, el día siguiente regresábamos, ya estaba de 15 centímetros. Ya, dale, agarra, métete, ¿no? Que comenzaba a dar, 40, 50 metros, un clavo de mineralización, ¿eh? Que partió de, como es, la beta es tipo rosario, es un ramal, parte de 1 centímetro y se abre y después nuevamente se cierra. ¿Eh? Entonces, ahí también tengo otra zona, otro campo. Y ese campo, ¿cómo se llama? No se llama escuela de geología ni escuela de minas. Ese campo se llama, ¿qué cosa? Pues que le pondremos el nombre, que sí sé que es un clavo de mineralización, pero que de acuerdo a las labores mineras que hago, ¿no es cierto? Mis puntos topográficos, determino el tipo de galería, le pongo el nombre, su dirección y diré, pues bueno, la galería auxiliar 350 norte o noreste, qué sé yo. Y entonces es otra estructura que tendrá otra configuración. Y entonces tendré que establecer otro tratamiento geostadístico. Ahora, cualquiera de ustedes diría, aunque no hacen la pregunta, pero la hora avanza, y yo tendría que decirles la pregunta, ¿no es cierto? ¿Y cómo establecemos los diferentes, cómo se llama, o en base a qué establecemos los diferentes, cómo se llama, diferentes modos, modelos, procesos, como quieren llamarle, metodología geostadística? Pues yo estoy cansado de decirles que eso es en base a qué, a los criterios, ¿no? ¿En base a qué? A la experiencia del yacimiento, ¿no? Entonces siempre hay ingenieros que, ya sean mineros, geólogos, que trabajan tiempo y entonces conocen el tema y pues su misma experiencia les hace, ¿qué cosa? Les hace surgir ideas de cómo hacerlo, ¿no? Otra de las cosas, pues que en el área de minas, geología, mantienen reuniones, pues, ¿no es cierto?, para poder trabajar en conjunto. ¿Y eso a qué conlleva? Conlleva pues a que en base a las experiencias pasadas puedan establecer criterios. ¿No? Por eso es que cuando ustedes trabajen en una empresa, van a ver que muchas de las cosas se hacen de una manera. Y si se van mañana a pasar a otra empresa, van a ver que muchas de las cosas que se hacían de una forma en una mina se hacen diferente en la otra mina. La situación es que funciona. Y si no funciona, y ustedes, como tienen experiencia de la otra mina, cómo se hacía, lo implementan y funciona mejor, bueno, ahí está, pues. Por eso es que la experiencia cuesta. Por eso es que un profesional que viene de una mina, de otra mina, de otra mina y conoce un tema, otro tema, pues a la larga suma, no resta. Solo entiende que viene a sumar, no a restar, ¿no es cierto? Y por esa razón es que, pues, pues hay que reconocerle ¿cómo se llaman? Sus aportes. Y por eso es que, pues, la experiencia cuesta. La experiencia, ¿no es cierto? Cuesta y pues hay que parte mejor.
Muy bien, son las 4:08. No les quiero quitar más su tiempo. Y miren, anoten ahí en qué nos quedamos, por favor. Falta ver soporte. Nos agarramos la próxima clase con soporte. Ya los mineros hemos llegado hasta aquí nada más. ¿Ok? Y ya pues, soporte. Les invito a que lean. Ya, antes que me olvide. A los mineros ya les he dicho que a ustedes se les ha dado este libro, es para que ustedes lean, para que ustedes se adelanten al profesor, se adelanten al docente. A partir de la próxima semana, yo voy a hacer preguntas, ¿ya? Porque necesito tener nota para ¿cómo se llama? Sus intervenciones orales, como nunca interviene. Entonces, a partir de la próxima semana, lo que voy a hacer, ¿qué cosa es? ¿No? Coger el listado, que aquí está, y por decir, vamos a ver, para que, aquí, sencillamente, yo machuco como quien dice el F9, ¿no? Y el número 25. ¿Quién es el número 25? ¿No? La Chira Correa Keren, ¿no? Keren. Entonces yo diré Keren, ¿no? Y le haré la pregunta correspondiente sobre los temas que ustedes tienen que irse adelantando. Usted tiene la separata, ustedes. ¿Por qué? Hablan verdad y si ustedes no leen nada, ¿no? No sé qué, no sé qué, cómo piensan salir de la universidad si no leen nada, si no aprenden nada, no sé. Bueno, entonces, a partir de la próxima clase, ya ustedes saben, nos hemos quedado aquí, nos toca hablar de soporte. Entonces, estudien lo que es soporte y estudien lo demás hacia abajo, porque a partir de ahora para adelante yo voy a tomar examen. Ya después yo desarrollo los temas, pero voy a tomar examen oral a todos. Y pues lo hago de forma aleatoria, porque nadie vaya a decir, no, a mí se me ha aprendido, a mí me ha llamado, ¿por qué no llamó a Juan y me ha llamado a mí? ¿No? Ok, entonces en forma aleatoria me dice ahí el sistema, ¿a quién debo preguntar? Y yo pregunto. Ojo, el alumno que está ahí en la clase y no responde, ¿no es cierto? Porque hay alumnos que se quedan callados, bueno, su nota es 0, ¿ok? Y yo solo llamo 2 veces. A la tercera vez, ¿no es cierto? Suponiendo que yo llame a alguien, no está presente. Bueno, no está presente, listo, ¿no? Siguiente clase o siguiente oportunidad que salga, no está presente, ¿no es cierto? Y entonces tengo que ponerle una nota, ¿ok? Así es que los que son faltones, que saben que se faltan, estén presentes, traten de estar presentes, porque si no están presentes, pues yo no les voy a tomar, no me van a venir a decir a mí, ingeniero, a mí no me ha tomado examen. Esa es otra de las cosas. Si pasa el tiempo y por algún motivos no te he llamado, pues dime, ingeniero, ¿sabe qué? Tómeme examen, porque necesito mi nota de examen. Recuerden que el examen, las intervenciones orales, el examen oral tiene un valor del 10% de la evaluación total, ¿no? Hay alumnos que se quedan calladitos. Cuando llega el final del ciclo y yo estoy sacando promedios, yo les pongo 0, 0, 0, 0, 0, 0. Profesor, pero a mí no me ha tomado. Oye, pero si tú sabes que tú no has dado examen oral, ¿por qué no has dicho, señor, tómeme? Muy bien, pues. Ok. Nos vemos. Cuídense. Feliz fin de Hasta semana. luego, Ingeniero, feliz disculpe. semana. Sí, dime. Osana, ¿qué me decías? Estaba que me despedías, así. Ya. Profesor. Ingeniero, Sí, dime. Sí, sí. quería saber si, buenas tardes, quería saber si también de las clases anteriores tomará preguntas o sea, a partir de lo que ya No, se el vio. examen oral es adelante. Es Ya. adelante. Profesor, Eso le Ok. estoy diciendo, desde soporte para adelante. Todo lo de aquí hasta que terminemos del curso es hacia adelante. Hacia atrás no, pero hacia atrás tienen que estudiar para sus exámenes escritos. ¿Ya? Sí. Ya, muy bien. ¿Alguna otro? ¿Alguien? Parece que algún joven quería hablar. ¿Algún varón? Nada. Ya, bueno, si no hay más preguntas, ya nos vemos, pues. Ok. Que sueñen con Hachi, ¿ya? profesor, Chao. Sí. profesor. Sí, yo le quería, bueno, le quería pedir si pudiera darle la posibilidad que en algunos de los puntos que no entendamos se le podría consultar a usted en lo que Pero queda del las resto del consultas tienen módulo, que hacerlas, ya. Pero las porque consultas son tienen que temas hacerlas nuevos. en clase. Por eso. Entonces en la otra clase, según lo que leamos y Claro. las cosas A que no ver, escúcheme tengamos una duda. cosa. ¿Por qué tienen que hacerlas en clase? ¿Ya? No le estoy diciendo que tienen que aprender a perder el tiempo,
el tiempo, caramba, a perder miedo, a saber expresarse, ¿me entienden? Entonces, ¿cómo se llama tienen que hablar acá en la clase. 1, ese es un motivo. 2, es que las preguntas que ustedes puedan hacer que no entienden, aunque no lo crean, ¿no? Como hay muchos chicos que se quedan sin almorzar, ¿no es cierto? Ya saben ustedes a qué me refiero, ¿no? ¿Cierto? El ejemplo que les puse de la alumna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No hablan, no preguntan, pero de repente tienen la misma duda tuya, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas a mí y yo le resuelvo la pregunta, ¿cómo se llama? Para ti, los demás, ya pues, aunque no han almorzado, pues ahí ya siquiera ya aprenden algo. La idea es que la enseñanza sea para todos, que todos aprendan. Por eso las preguntas tienen que hacerlas aquí en la clase. Si ustedes me hacen preguntas por el WhatsApp, yo no les voy a responder. Sí, tomaré nota. Si quieren, formulen ahí la pregunta. Si quieren, en el WhatsApp, formulen la pregunta, ¿no? Pero el día